Todo el mundo se rió cuando una madre soltera compró un antiguo banco abandonado por $500, convencida de que acababa de tirar su dinero. Pero unos días más tarde, su hijo encontró algo dentro de la antigua cámara acorazada que cambió sus vidas para siempre, y pronto todo el pueblo estaba hablando de ello. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La lluvia los había acompañado durante 2 estados enteros, un hilo gris que parecía perseguirlos como un eco de algo que no se podía olvidar. Emma Lawrence mantenía las manos firmes sobre el volante, los nudillos tensos, los ojos fijos en la carretera que se extendía ante ella, como una herida que no terminaba nunca. El limpiaparabrisas golpeaba de un lado a otro con un ritmo cansado, y cada vez que el cristal se despejaba por un segundo, ella veía el reflejo de su propio rostro, ojeras profundas, labios apretados, el cansancio de quien ha perdido demasiado y aún se niega a detenerse. A su lado, Jason dormía, con la cabeza apoyada en la ventanilla, el rostro pequeño y tranquilo como si la tormenta no pudiera alcanzarlo allí. Era todo lo que le quedaba, todo lo que tenía sentido en un mundo que había dejado de tenerlo. Había pasado casi un año desde el accidente. A veces el recuerdo llegaba como un trueno, otras veces como un susurro, una curva tomada con demasiada prisa, un camión que no vio las luces a tiempo, un instante de caos, y luego el silencio. Emma todavía podía escuchar el sonido del metal rompiéndose, el olor a gasolina, el frío del volante entre sus manos mientras gritaba el nombre de Daniel. Lo vio morir delante de ella, sin poder hacer nada, y ese momento se había quedado grabado en su memoria, como una cicatriz imposible de borrar. Después vino el funeral, los rostros compasivos, las promesas vacías de ayuda, y después el vacío. El mundo se encogió. Las facturas comenzaron a acumularse, los amigos dejaron de llamar, el banco los despojó de la casa que habían construido juntos. Emma vendió lo poco que podía vender y guardó lo que quedaba en el maletero de un Toyota viejo. No tenía destino, solo necesitaba moverse. En su interior algo le decía que si se quedaba quieta, el dolor la devoraría. Y así condujo durante días, siguiendo carreteras sin nombre, durmiendo en moteles baratos o en estaciones de servicio, con Jason a su lado, preguntando a veces a dónde iban y recibiendo siempre la misma respuesta. A algún lugar mejor, cariño. El amanecer la encontró en una autopista estrecha que serpenteaba entre montañas. La lluvia se había vuelto una llovizna fina, y el cielo, un gris inmóvil. Entonces, a la derecha, apareció un cartel viejo, medio cubierto de hiedra. Apenas se leían las letras. Hope Creek, fundado en 1886. El nombre le pareció una ironía. Hope, esperanza. Algo que hacía tiempo no sentía. Aún así disminuyó la velocidad, quizá porque estaba agotada, quizá porque el nombre la había tocado en algún rincón olvidado del alma. Tomó el desvío sin pensarlo demasiado. El camino la llevó a un pequeño pueblo detenido en el tiempo. Hope Creek parecía un lugar que había olvidado cómo seguir adelante. Las casas tenían la pintura descascarada, los porches hundidos por la humedad. Había una gasolinera con un solo surtidor, un par de tiendas cerradas y una cafetería con el letrero apagado. Todo el pueblo olía a madera mojada y a recuerdos. Emma aparcó frente a la cafetería y entró. La campanilla sobre la puerta sonó con un tintineo apagado. Dentro había 3 personas, 2 ancianos jugando a las cartas y una mujer detrás del mostrador, de cabello gris y mirada amable. Emma pidió un café y tostadas, y se sentó junto a la ventana. Jason, que se había despertado, observaba la lluvia con los ojos todavía pesados de sueño. La mujer del mostrador se acercó con una sonrisa tenue. No los había visto antes. ¿Van de paso?, preguntó. Emma dudó antes de responder. Supongo que sí. Buscamos un lugar tranquilo. La mujer asintió, como si comprendiera más de lo que Emma decía. En el tablón de anuncios, junto a un aviso de clases de costura y otro sobre un perro perdido, había un cartel viejo, amarillento por el tiempo. Se vende. Antiguo edificio del First Hope Bank, esquina de Main y Sycamore. Precio negociable. Emma lo leyó sin pensar, pero las palabras se quedaron flotando en su mente. Antiguo banco. No sabía por qué le llamó la atención. Tal vez fue el contraste entre la palabra Hope y la idea de un edificio vacío,
cargado de historia. Tal vez sintió que ese lugar, olvidado por todos, se parecía demasiado a ella. Cuando preguntó a la mujer del mostrador sobre el edificio, esta frunció el ceño. ¿El viejo banco? Nadie ha logrado hacer nada con ese sitio. 30 años vacío. Algunos dicen que está maldito. Su tono no era de superstición, sino de resignación. Pero a veces pienso que solo necesita a alguien que no se asuste fácil. Emma sonrió levemente. Supongo que puedo intentarlo. Una hora después estaba de pie frente al edificio. Era enorme, de ladrillo rojo ennegrecido por la lluvia. Las letras de First Hope Bank apenas se distinguían sobre la entrada, y las puertas estaban encadenadas. El viento silbaba entre las grietas. A pesar de su estado, el lugar tenía una presencia imponente. Jason, de pie junto a ella, la miró con ojos abiertos. «Parece un castillo», dijo. «Uno roto». Emma asintió. «Quizás eso necesitamos nosotros. Un castillo roto para empezar de nuevo». La agente inmobiliaria, Emma Grant, la recibió en una oficina llena de papeles y tazas de café vacías. Cuando Emma le explicó que estaba interesada en el banco, la mujer arqueó una ceja. «¿Estás segura? Ese edificio es un dolor de cabeza. Filtraciones, madera podrida, tal vez amianto. Nadie lo quiere». Emma respondió con calma. «No tengo mucho dinero. Solo necesito un lugar donde quedarme». La agente suspiró. «Bueno, si firma la exención de responsabilidad, el ayuntamiento se lo venderá por $500. Emma afirmó. Al hacerlo sintió una mezcla de vértigo y alivio. Era una locura, lo sabía, pero por primera vez desde la muerte de Daniel, estaba tomando una decisión que no nacía del miedo, sino del deseo de volver a empezar. Cuando el sol comenzó a ocultarse, regresó al edificio con Jason. Las llaves pesaban frías en su mano. La cerradura chirrió, la cadena cayó al suelo, y la puerta se abrió con un gemido largo, como si el edificio exhalara un suspiro. Dentro, el aire olía a polvo y metal. La linterna iluminó un vestíbulo amplio, con suelos de mármol agrietado, barandillas de bronce y una lámpara de araña que colgaba torcida, cubierta de telarañas. El eco de sus pasos resonaba en las paredes. Detrás del mostrador de los cajeros, un arco conducía hacia el fondo, donde una puerta circular de acero permanecía sellada. La puerta de la cámara acorazada. Jason corrió por el salón, riendo, su voz rebotando entre las columnas. «Es enorme, mamá. ¿Podemos quedarnos aquí?» Emma lo observó, su sonrisa tímida pero sincera. «Claro que sí. Es nuestro ahora». Extienden los sacos de dormir en una esquina del despacho del antiguo gerente. Jason se duerme pronto, arropado hasta el cuello, aferrando un peluche raído. Emma, en cambio, permanece despierta. El silencio del lugar no es un silencio vacío. Tiene profundidad, una respiración propia. Cada crujido del suelo, cada golpe lejano, suena como una voz tratando de recordar. Saca de su mochila un termo de té y bebe despacio, observando cómo la luz de la linterna vacila sobre las paredes. Por un momento cree escuchar algo, un sonido metálico, profundo, proveniente del sótano, como si algo pesado se moviera bajo el suelo. Se queda inmóvil, conteniendo el aliento. El sonido vuelve, más leve, un roce, un arrastre. Quiere creer que son cañerías, el viento, cualquier cosa que no tenga significado. Pero hay una cadencia en ese ruido, un ritmo. Cuando por fin se atreve a levantarse y apuntar con la linterna hacia el arco que conduce a la cámara, el haz de luz se detiene sobre el metal del portón redondo. Brilla apenas un instante, como si algo al otro lado hubiera parpadeado. La linterna tiembla en su mano. El corazón le late con fuerza. Entonces, de repente, el sonido cesa. Solo queda el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Se obliga a respirar, a volver a su saco de dormir. Se dice a sí misma que es el viento, que es su imaginación. Pero cuando el amanecer empieza a filtrarse por las rendijas de las tablas que cubren las ventanas, Emma sigue despierta. Mira a su hijo dormir, el rostro sereno, ajeno a todo. Siente un peso en el pecho, una mezcla de miedo y de algo que no sabría nombrar. Tal vez esperanza. Afuera, el pueblo está en silencio, sumido en esa calma que precede a los secretos. Toma un sorbo de café instantáneo y mira hacia la cámara otra vez. La luz de la mañana se refleja en el pomo de acero, un destello fugaz, casi un guiño.
Emma lo interpreta como una invitación, o tal vez una advertencia. No lo sabe. Lo único que siente, con una certeza que la asusta, es que ese edificio no llegó a sus manos por casualidad. Algo dormía allí, algo que la había estado esperando. Jason se despierta y la llama. «Mamá, ¿huele a tostadas?» Ella sonríe, fingiendo normalidad, y enciende la pequeña hornilla. «Desayuno en el castillo», bromea. Él ríe. Por un momento, todo parece normal, pero cuando el viento sopla y la puerta del sótano gime en la distancia, un escalofrío le recorre la espalda. Esa noche, cuando la lluvia regresa con más fuerza, Emma no logra conciliar el sueño. Escucha el golpeteo constante del agua, el crujir del edificio, los suspiros de un pasado que parece moverse bajo el suelo. Cierra los ojos y ve la silueta de la puerta circular, ese ojo de metal que parece observarlos incluso en la oscuridad. Y entonces, justo cuando cree que el cansancio por fin la vencerá, un nuevo sonido la despierta. Un clic metálico, breve y preciso, como el giro de una cerradura desde el otro lado. Su respiración se detiene. No hay duda. Esa vez el sonido no vino del viento ni de su imaginación. Alguien o algo había girado la llave dentro de la cámara acorazada. Emma se queda inmóvil, los ojos abiertos en la oscuridad, mientras el eco de aquel clic se disuelve lentamente en el silencio. Afuera la lluvia continúa cayendo, monótona e infinita, como si el mundo entero contuviera la respiración junto a ella. La mañana llegó envuelta en un silencio extraño, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. La lluvia había cesado por fin, y la luz pálida del amanecer se filtraba por las rendijas de las tablas que cubrían las ventanas, dejando líneas doradas sobre el suelo de mármol manchado. Emma despertó antes que Jason, sin saber exactamente cuándo había conseguido dormirse. Durante la noche había escuchado el golpeteo del agua, el crujido de las vigas y de vez en cuando aquel eco lejano que venía del sótano, como un recuerdo insistente. Ahora, con el sol colándose tímido en la estancia, todo parecía más inofensivo. El miedo, pensó, siempre es más grande en la oscuridad. Encendió la pequeña hornilla de gas que había traído en la mochila y preparó café instantáneo. El olor se mezcló con el polvo viejo del lugar, creando una sensación casi doméstica. Jason se revolvió entre las mantas y se incorporó, los cabellos despeinados y la sonrisa somnolienta de los niños, que aún confían en que el mundo es seguro. ¿Dormiste bien?, le preguntó ella. Él asintió y tomó un puñado de cereales directamente de la caja. «¿Podemos pintar las paredes, mamá? Quiero hacer mi habitación aquí». Emma lo miró sorprendida por su entusiasmo. «Tal vez podamos, pero primero tendremos que limpiar mucho». Pasaron la mañana barriendo, moviendo muebles viejos y abriendo cajones que olían a moho y madera húmeda. Cada rincón revelaba rastros de lo que alguna vez había sido aquel banco. Papeles amarillentos con sellos, bolígrafos secos, tazas de café olvidadas sobre escritorios cubiertos de polvo. Detrás del mostrador de los antiguos cajeros, Emma encontró un libro de registros con nombres y cifras escritos a mano, todos fechados antes de 1989. Las páginas estaban tan frágiles que se deshacían con el tacto. Jason corría por el vestíbulo, imitando a un explorador en una ruina perdida, mientras ella observaba las columnas que aún conservaban restos del brillo original del mármol. Había belleza incluso en la decadencia, pensó, tal vez porque era un reflejo de su propia vida. Rota, pero todavía en pie. Hacia el mediodía, mientras repasaba con un trapo las molduras del vestíbulo, notó algo extraño en una de las paredes. La pintura se había desconchado y debajo se distinguían unas letras grabadas directamente en el yeso. Limpió con cuidado hasta que pudo leerlas. Trust is the currency of men. La frase la dejó inmóvil. La confianza es la moneda de los hombres. Sonaba como un epitafio, una advertencia o quizás una confesión. Jason se acercó y la leyó también, frunciendo el ceño. ¿Qué significa? Que hay cosas que no se compran con dinero, respondió ella, aunque ni siquiera estaba segura de creerlo. El día continuó entre polvo y risas breves. Por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Estaban construyendo algo nuevo, aunque fuera entre ruinas,
Pero cuando el sol empezó a caer y la luz dorada se volvió cobre, una sombra volvió a instalarse en la casa. Era la misma sensación que había tenido la noche anterior, una especie de vibración en el aire, un susurro que parecía moverse entre los muros. Mientras Jason cenaba una sopa de lata y hablaba emocionado de cómo convertirían el antiguo despacho en un dormitorio, ella miraba de reojo hacia el arco que conducía al sótano. El recuerdo del clic metálico no la había abandonado. Cuando llegó la noche, la lluvia regresó, más intensa que antes. El sonido golpeaba las tablas de las ventanas con furia, y el viento colaba gemidos por las rendijas. Jason se durmió enseguida, agotado por la jornada, pero Emma no pudo cerrar los ojos. Cada crujido del edificio resonaba en su mente. Cada gota que caía desde el techo se confundía con aquel otro sonido, el que venía de abajo. Se levantó, tomó la linterna y caminó descalza hasta el borde de las escaleras que descendían al sótano. El aire que subía desde allí estaba más frío, denso, con un olor a humedad antigua. Durante unos segundos escuchó. Nada, solo el viento y su respiración. Pero justo cuando se giraba para volver, lo oyó. Un golpe sordo, metálico, como si algo pesado se hubiera movido. El corazón se le aceleró. Quiso creer que era una tubería, un trozo de metal caído, cualquier cosa lógica. Sin embargo, había una cadencia en ese sonido, un ritmo demasiado intencionado. Retrocedió lentamente, sin dejar de mirar hacia la oscuridad que se abría bajo sus pies. El haz de la linterna temblaba. Luego el sonido se detuvo, y en el silencio posterior pudo escuchar su propio pulso en los oídos. Subió los escalones despacio, cerró la puerta del sótano y la atrancó con una caja vieja. No podía explicarlo, pero sentía que algo la observaba desde el otro lado. A la mañana siguiente, fingió que todo estaba bien. Preparó el desayuno, encendió el pequeño altavoz para poner algo de música y propuso continuar la limpieza. Jason, ajeno a su inquietud, correteaba con su energía inagotable. Decidió centrarse en el despacho principal, aquel que había pertenecido al gerente del banco. Los cajones estaban atascados, las bisagras oxidadas. Cuando logró abrir uno, descubrió carpetas, facturas y correspondencia interna. La mayoría eran papeles sin valor, pero un cajón en particular se resistía a abrirse. Tiró con fuerza hasta que, de pronto, se soltó, lanzando una lluvia de documentos al suelo. Entre ellos, uno llamó su atención. Era una carpeta vieja, con las iniciales DL, escritas a mano en la portada. El corazón le dio un vuelco. Se sentó en el suelo y la abrió. Dentro había páginas mecanografiadas con el membrete del First Hope Bank y fechas de febrero de 1989. Las leyó rápidamente, sin entender del todo los términos financieros, pero algo en los nombres le resultó inquietante. Al pie de una de las páginas, una firma conocida le congeló la sangre. Daniel Lawrence. Durante un largo momento no pudo moverse. El aire parecía haberse vuelto más pesado. Esa caligrafía, esa forma precisa de cruzar la T y de inclinar la L, era la suya. Era imposible equivocarse. Daniel había trabajado en una firma privada de finanzas, o al menos eso le había dicho. Jamás mencionó un banco llamado Hope Creek. Nunca habló de haber vivido o trabajado en este pueblo. Sin embargo, allí estaba su firma, estampada junto a la del alcalde Thomas Harlan y el sheriff Carter Briggs. Otros nombres aparecían una y otra vez, entre ellos el de Harold Deacon, presidente del banco. Los documentos mencionaban transferencias internas y auditorías en revisión. En una nota al margen se leía: reunión de emergencia, marzo 15, eliminar archivos después. Emma cerró la carpeta con las manos temblorosas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sintió una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Por qué estaba el nombre de su marido en esos papeles? ¿Qué relación tenía con aquel banco y con ese pueblo? Durante unos minutos se quedó quieta, escuchando el tic-tac imaginario del reloj que ya no existía. Luego respiró hondo. No podía quedarse con la duda. Necesitaba respuestas. Cuando Jason regresó al vestíbulo con un balón que había encontrado entre los escombros, ella fingió calma. «Voy a salir un momento, cariño. No tardes en comer algo, ¿de acuerdo?» Él asintió, sin sospechar nada. Emma tomó la carpeta,
La guardó en su bolso y salió a la calle. El aire olía a tierra húmeda. El pueblo seguía igual de silencioso que siempre, como si cada ventana la observara. Caminó hasta la biblioteca pública, un edificio pequeño de ladrillo rojo con un cartel descolorido. Dentro, el olor a papel viejo y cera de madera la envolvió. Tras el mostrador, una mujer de cabello plateado la miró con curiosidad. En su placa se leía Luisa. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz suave. Emma dudó. Estoy buscando información sobre el First Hope Bank. Cualquier cosa de finales de los 80. La bibliotecaria levantó las cejas. Hace mucho que nadie menciona ese lugar. ¿Por qué pregunta? Compré el edificio, confesó Emma, sabiendo que sonaba absurdo. Estoy tratando de conocer su historia. Luisa la observó unos segundos en silencio. Luego asintió y señaló hacia una puerta al fondo. Por aquí. La condujo por una escalera estrecha que descendía a un sótano. Las luces parpadeaban. El aire era frío, impregnado del olor de los archivos olvidados. Si busca la verdad sobre este pueblo, dijo la bibliotecaria con voz baja, la encontrará aquí abajo, aunque no sé si le gustará. Emma pasó horas revisando los viejos ejemplares del Hope Creek Gazette. Las páginas se deshacían bajo sus dedos. Los titulares contaban una historia a medias. Llegan los auditores federales a Hope Creek. Dimite el presidente del banco tras denuncias. Cierre temporal por investigación. Pero en marzo de 1989, los artículos se detuvieron abruptamente. El siguiente número trataba de un desfile escolar, como si el escándalo nunca hubiera existido. Luisa regresó con 2 tazas de té y se sentó frente a ella. Los recuerdos de este pueblo son selectivos, dijo. El banco colapsó y muchos perdieron sus ahorros. Hubo rumores de desfalcos, pero nadie fue arrestado. Dicen que alguien dentro quiso hablar, contar lo que realmente pasó. Una semana después, su coche se salió de la carretera. Emma sintió cómo el mundo se estrechaba a su alrededor. ¿Recuerda su nombre?, preguntó apenas en un susurro. La mujer frunció el ceño. Lawrence, creo. Daniel Lawrence. Emma se quedó sin voz. Todo el aire pareció desaparecer. Luisa la miró con preocupación. ¿Se siente bien? Ella solo asintió, guardando la carpeta en su bolso. Sí, gracias. Ha sido muy amable. Cuando salió de la biblioteca, el sol ya había desaparecido y el pueblo estaba envuelto en una neblina azulada. Caminó rápido de regreso al banco, las manos frías sobre la bolsa que apretaba contra su pecho. Su mente era un torbellino. Si Daniel había estado involucrado con aquel banco, si había intentado denunciar algo. Entonces, su muerte no había sido un accidente. La idea era demasiado terrible, pero ya no podía apartarla. Jason la esperaba en el vestíbulo, rodeado de cajas vacías. «Mamá, tardaste mucho», dijo, sonriendo. «Mira, encontré monedas viejas». Ella lo abrazó con fuerza sin responder. No podía permitir que el miedo la paralizara. Esa noche, mientras Jason dormía, encendió la linterna y extendió sobre la mesa todos los documentos. Los repasó una y otra vez, buscando un patrón, una pista. En la última página, al final de un memorando, leyó una nota escrita a mano. Unidad de almacenamiento 7. Solo registros internos. El número 7 se repitió en varios lugares, y junto a él la palabra Vault. El corazón le dio un vuelco. La cámara acorazada. Todo apuntaba hacia allí. Se levantó, caminó hasta el arco que conducía al sótano y se detuvo en el primer escalón. El aire olía a hierro y humedad. Durante unos segundos escuchó atentamente. Y entonces, desde el fondo, llegó un sonido débil pero inconfundible. 3 golpes rítmicos, seguidos de silencio. Retrocedió de un salto, la linterna temblando en su mano. No era el viento, no eran tuberías, era una señal. Subió las escaleras de nuevo, cerró la puerta y se apoyó contra ella, el corazón golpeándole el pecho. Afuera, el viento soplaba entre los edificios, trayendo un eco lejano, casi humano. En el interior, el banco permanecía en penumbra, con el aire cargado de polvo y secretos. Emma supo que algo en ese lugar había despertado, y aunque no podía explicarlo, sintió que el pasado la estaba llamando por su nombre. No lo sabía aún, pero esa noche marcaría el verdadero comienzo. Lo que había creído una coincidencia era, en realidad,
el destino acercándose, lento e inevitable, como un reloj que finalmente empieza a moverse después de años detenido. El edificio de Hope Creek, aquel gigante dormido, acababa de abrir los ojos. La mañana siguiente amaneció envuelta en una calma engañosa. Después de los extraños sonidos de la noche anterior, el edificio parecía dormido otra vez, inmóvil bajo una luz gris que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Emma se había despertado antes del amanecer, incapaz de descansar. Había pasado la noche dando vueltas en el suelo, con los pensamientos enredados entre el miedo y la incredulidad. No sabía qué creer. ¿Eran solo imaginaciones suyas o realmente había algo en la cámara del sótano que trataba de llamar su atención? Jason dormía todavía, respirando con la inocencia que a ella ya no le pertenecía. Lo observó unos minutos, consciente de que todo lo que hacía, cada decisión, era por él. Preparó un café rápido en la pequeña hornilla y miró los documentos otra vez. Las iniciales de Daniel brillaban en la carpeta como si acabaran de ser escritas. Cuanto más los leía, más claro se hacía que no podía tratarse de una coincidencia. Daniel había tenido una conexión con el banco, una relación oculta, algo que nunca le había contado. Aquello era más que una simple firma perdida en el tiempo. Y si el accidente no había sido un accidente, si su muerte estaba ligada a los mismos hombres que firmaban junto a él, entonces debía saber la verdad. Decidida, guardó la carpeta en su bolso y despertó a Jason. «Voy a salir un rato», le dijo con suavidad. «Quédate aquí, no abras la puerta a nadie. Si necesitas algo, usa mi teléfono, está en la mesa». El niño asintió medio dormido, demasiado confiado todavía para temer. Emma salió al aire frío de la mañana y comenzó a caminar hacia la biblioteca que había visitado el día anterior. El pueblo seguía igual que siempre, quieto, como si nunca ocurriera nada. Pero ella sentía que las miradas la seguían, invisibles, desde las ventanas cerradas. Luisa, la bibliotecaria, la recibió con una sonrisa cansada. «¿Volviste?», dijo mientras acomodaba un montón de libros sobre el mostrador. «Supongo que no encontraste lo que buscabas». Emma dudó antes de responder. «En realidad encontré demasiado». Abrió el bolso y colocó la carpeta sobre la mesa. «Mi marido, Daniel Lawrence. ¿Recuerda lo que dijo ayer? Que alguien con ese nombre murió en un accidente después de intentar denunciar algo. Era él». Luisa se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y compasión. «Querida mía, lo siento tanto». Durante unos segundos reinó el silencio. Luego la mujer se levantó, miró alrededor para asegurarse de que estaban solas, y la invitó a seguirla hacia el sótano. Bajaron por las escaleras estrechas hasta el archivo. El aire olía a papel húmedo y polvo, y la luz parpadeaba débilmente. «Hay algo que nunca conté a nadie», murmuró Luisa. «Yo trabajaba aquí cuando todo eso pasó. Tenía apenas 20 años. El banco era el orgullo del pueblo, ¿sabe? Daban becas, organizaban ferias, ayudaban a las familias, hasta que de repente vinieron los auditores del gobierno. Dijeron que había irregularidades, millones de dólares desaparecidos. El presidente del banco, Harold Deacon, renunció y se marchó. Nadie lo volvió a ver». Emma escuchaba en silencio, con las manos heladas. «¿Y Daniel?». La mujer suspiró. «Nadie sabía su nombre, pero recuerdo que circulaban rumores sobre un joven asesor externo que había descubierto algo y estaba reuniendo pruebas. Al poco tiempo, su coche apareció destrozado en la carretera que va hacia el norte. Dijeron que fue un accidente, pero muchos pensamos que fue otra cosa». Se quedaron en silencio un largo rato, mientras el zumbido del neón llenaba la sala. «Después de eso», continuó Luisa, «el pueblo hizo lo que mejor sabe hacer: olvidar. Todos querían borrar esa historia. Los periódicos dejaron de escribir, la gente dejó de hablar, y el banco se convirtió en un vacío del que nadie quería saber más». Emma bajó la mirada. Sentía que cada palabra abría una herida nueva. «¿Cree que hay más información aquí? Algo que no se haya destruido». Luisa señaló un rincón donde se apilaban cajas con recortes y microfilms. «Quizá, pero si busca respuestas, debe tener cuidado. Los nombres que aparecen en esos papeles todavía pesan. Algunos de esos hombres, o sus familias, siguen aquí». Pasaron horas revisando los archivos. Emma encontraba fragmentos, titulares incompletos,
artículos arrancados, notas marginales con fechas y cifras. En un microfilm encontró una imagen del edificio del banco el día de su clausura. Una multitud frente a la puerta, pancartas de protesta, y entre los presentes, la silueta inconfundible de Daniel, captada de perfil, mirando hacia la cámara. Su corazón dio un salto. No cabía duda. Su marido había estado allí. Cuando regresó a la superficie, el sol ya había comenzado a caer, tiñendo el cielo de un tono ámbar. El pueblo parecía aún más silencioso que de costumbre. En las aceras, algunas personas levantaban la vista cuando ella pasaba, con expresiones que mezclaban curiosidad y desconfianza. Emma sintió un escalofrío. Era como si todos supieran algo que ella no. Aceleró el paso hasta llegar de nuevo al banco. Jason la recibió corriendo, con una sonrisa. «Mamá, mira lo que encontré». Tenía entre las manos una pequeña llave oxidada, probablemente sacada de alguna grieta del suelo. «¿Puedo quedármela?». Emma asintió distraída. «Claro, pero no vayas al sótano, ¿de acuerdo?». El niño hizo un gesto de fastidio. No iba a hacerlo. Ella acarició su cabello y fingió una sonrisa. No quería asustarlo. Esa noche, después de cenar, revisó de nuevo los papeles bajo la luz de la linterna. En uno de los documentos encontró una anotación al margen. Unidad de almacenamiento 7, registros internos, acceso restringido. Supo inmediatamente que se refería a la cámara acorazada. Todo volvía a ese lugar. Se levantó y caminó hasta el arco que conducía al sótano. El aire era más frío, cargado de humedad. Bajó un escalón, luego otro. La linterna temblaba en su mano. El silencio era absoluto. Por un momento pensó que había imaginado todo, que no había nada detrás de esa puerta. Pero entonces lo oyó otra vez. Un sonido seco, rítmico, 3 golpes. Luego una pausa y después un susurro casi inaudible. No entendió las palabras, pero reconoció algo en el tono. Era una voz humana. Retrocedió de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza. Cerró la puerta del sótano y la aseguró con un mueble pesado. Subió a la planta principal y trató de calmarse. Sabía que tenía que pensar con claridad. Lo que fuera que había allí abajo estaba conectado con Daniel, con el banco, con todo el misterio que el pueblo había tratado de enterrar. A la mañana siguiente, decidió volver a ver a Luisa. Necesitaba saber si había algún registro de la cámara, algún plano, algo que explicara qué podía haber dentro. La bibliotecaria la recibió con expresión preocupada. «No debería seguir escarbando», dijo en voz baja. «Hay cosas que este pueblo prefiere dejar donde están». Emma no respondió. Solo pidió los archivos de construcción del banco. Luisa dudó, pero finalmente la llevó a una sección polvorienta de estanterías. «Estos planos fueron donados por el ayuntamiento hace años, pero no digas que te los di». Los extendieron sobre una mesa. Emma siguió las líneas con los dedos hasta llegar al sótano. Allí estaba la cámara, una sala circular reforzada con acero, marcada con el número 7. Pero justo al lado, entre los muros, aparecía una sección sombreada, un espacio sin identificación. «¿Qué es eso?», preguntó. Luisa entrecerró los ojos. «Parece una habitación oculta, tal vez un pasillo de servicio, pero no figura en los registros oficiales». El corazón de Emma latía con fuerza. «Gracias», susurró, enrollando el plano. «Tengo que irme». Caminó de regreso al banco bajo una llovizna fina. Cuando dobló la esquina de Main y Sycamore, notó algo que la detuvo. Un automóvil negro estacionado frente al edificio. En el asiento del conductor, un hombre con sombrero la observaba. No pudo verle bien el rostro, pero supo que no era alguien del pueblo. El hombre encendió un cigarrillo, dio una calada y sin apartar la vista de ella, arrancó el motor y se alejó lentamente. Emma se quedó helada. Dentro, Jason jugaba ajeno a todo, construyendo torres con las monedas antiguas que había encontrado. «¿Todo bien, mamá?», preguntó cuando la vio entrar. Ella asintió. «Sí, cariño, solo estoy cansada». No quiso alarmarlo, pero en el fondo sabía que alguien estaba vigilándolos. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, observando la calle vacía. A medianoche, un ruido la hizo girar. Venía de la puerta principal. Bajó las escaleras, descalza, conteniendo la respiración. En el suelo, justo debajo de la ranura del correo, había un papel doblado.
Lo recogió. En letras rojas, torcidas, alguien había escrito, "You're looking in the wrong place". El miedo se apoderó de ella. Subió corriendo, cerró la puerta con llave y se sentó junto a Jason, que dormía sin enterarse de nada. No sabía qué significaba aquella nota, pero intuía que no era una simple advertencia. Alguien sabía que estaba buscando y querían que se detuviera. A la mañana siguiente, el sol salió brillante, como si nada hubiera pasado. Emma trató de convencerse de que todo era una coincidencia. Decidió enfocarse en lo tangible. Mientras limpiaba una vieja oficina en el piso superior, notó un hueco en el suelo. Una tabla se movía ligeramente. La levantó y encontró una caja de lata oxidada. Dentro había un puñado de fotografías. En ellas, varios hombres posaban frente al banco, sonriendo. En una de las fotos, en el extremo derecho, estaba Daniel, más joven, vestido con traje, estrechando la mano de otro hombre. En el reverso, alguien había escrito con tinta negra, "Para el registro, 15 de marzo de 1989. La misma fecha que figuraba en los documentos. Emma se llevó la mano a la boca. Todo encajaba. Daniel había estado aquí, en ese mismo edificio, el día en que el banco cerró sus puertas. Lo habían fotografiado con los hombres que después fueron acusados de fraude. Y una semana más tarde, su coche se había salido de la carretera. Al caer la tarde, un nuevo sonido proveniente del sótano la hizo estremecerse. No eran golpes esta vez, sino un ruido de arrastre, como si algo se moviera lentamente detrás de la puerta de la cámara. Emma sostuvo la linterna con manos temblorosas y se acercó, sintiendo el corazón golpearle en el pecho. No abrió la puerta, pero apoyó la mano en el metal frío. Estaba tibio, como si algo vivo respirara al otro lado. Subió corriendo, cerró la puerta y se apoyó contra la pared. Sabía que no podía seguir ignorando lo que el edificio trataba de mostrarle. Ya no era solo una historia antigua ni un misterio de pueblo. Era su vida, la de su marido, su muerte. Esa noche soñó con Daniel. Estaba de pie frente a la cámara, vestido con el mismo traje que en la fotografía. La miraba con tristeza. «Tienes que verlo», decía su voz, suave pero firme. «Tienes que abrirlo». Cuando Emma despertó, el amanecer ya estaba tiñendo de azul las paredes. Jason dormía a su lado, y el sonido del viento llenaba la habitación. Se levantó, fue hasta la ventana y miró el pueblo que comenzaba a despertar lentamente. Los rostros que pasaban por la calle parecían ajenos, pero en el fondo sabía que muchos de ellos guardaban el mismo secreto. El pueblo había querido olvidar, había preferido vivir con el silencio antes que enfrentar la verdad. Pero ella no podía hacerlo, no después de todo lo que había descubierto. Lo que fuera que se escondía en la cámara del banco, lo que Daniel había intentado sacar a la luz, era ahora su responsabilidad. Afuera, Hope Creek respiraba la falsa paz de las cosas enterradas. Dentro, el viejo banco esperaba, inmóvil, con su puerta de acero brillando débilmente entre las sombras. Emma sabía que el momento se acercaba. La verdad estaba allí, detrás de ese metal, esperando a ser liberada. Y el pueblo, con todo su silencio cómplice, pronto tendría que escucharla. El amanecer llegó envuelto en una calma densa, como si el pueblo entero hubiera decidido contener la respiración. Emma despertó antes que el sol, con la sensación de haber pasado la noche entera en vela. Su mente seguía prisionera del sueño que la había perseguido durante horas. Daniel frente a la puerta del banco, su rostro pálido, su voz repitiendo una sola frase, como un eco imposible de silenciar. «Tienes que verlo». Las palabras aún resonaban en su pecho cuando se levantó, descalza, y caminó hacia la ventana. Hope Creek seguía dormido bajo una capa de neblina. Solo se oía el goteo del agua de lluvia cayendo desde los aleros, el sonido solitario de un mundo que parecía ajeno a su tormenta interior. Jason aún dormía, enredado entre las mantas, con una de las monedas antiguas que había encontrado apretada entre los dedos. Emma lo observó con ternura y miedo. Su hijo era lo único que le daba fuerzas, pero también la razón por la que cada paso debía ser medido. No podía permitirse errores. Aún así, sabía que no podía seguir ignorando el llamado que venía del sótano. Algo la empujaba a volver allí, no por curiosidad, sino por una necesidad más profunda,
como si la verdad la reclamara. Preparó café, pero ni el aroma logró espantar el nudo que le cerraba la garganta. Cada rincón del edificio parecía observarla. El silencio tenía peso. En la superficie, todo parecía igual. El polvo, las paredes agrietadas, las sombras que cambiaban con el paso de la luz. Pero algo había cambiado en la atmósfera. Era como si el banco supiera que ella estaba a punto de cruzar un límite que no tenía retorno. Durante la mañana trató de distraerse limpiando los pisos del primer nivel. Jason la ayudó, riendo mientras barría y hacía montones de polvo junto a la entrada. ¿Podemos pintar mi habitación hoy?, preguntó, sin sospechar nada. Emma sonrió con esfuerzo. Pronto, cariño. Primero tenemos que arreglar el techo. Pero su mente estaba lejos, atrapada entre los planos que había estudiado y las imágenes que no dejaban de perseguirla. La habitación oculta, el espacio sin nombre junto a la cámara. ¿Qué era exactamente? A media tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados, Jason se quedó dormido en el sofá. Emma aprovechó ese instante, tomó la linterna, la llave oxidada y bajó las escaleras hacia el sótano. Cada paso crujía como una advertencia. El aire allí abajo era más denso, impregnado de humedad y metal. La puerta de la cámara se alzaba al fondo del pasillo, tan imponente como siempre, reflejando un brillo opaco bajo la débil luz. Se acercó despacio, con el corazón golpeándole en el pecho. Por un momento dudó. Recordó las palabras de la nota. "You're looking in the wrong place". ¿Y si tenía razón? ¿Y si lo que buscaba no estaba detrás de esa puerta, sino en otra parte? Pero algo en su interior, quizás el eco de la voz de Daniel, quizás la certeza de que el miedo no la llevaría a ninguna parte, la hizo girar la llave. El metal chirrió, un sonido grave que se prolongó como un lamento. El mecanismo se dio con un clic que pareció retumbar en todo el edificio. La puerta se abrió unos centímetros, lo justo para dejar escapar una bocanada de aire estancado, pesado, que olía a óxido y tiempo. Emma se cubrió la boca y empujó con ambas manos. El chirrido del metal resonó en las paredes. La luz de la linterna cortó la oscuridad del interior y reveló una habitación circular. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, llenas de cajas y carpetas cubiertas por una gruesa capa de polvo. En el centro, un escritorio de hierro con un teléfono antiguo y una lámpara rota. Se adentró lentamente, con la sensación de estar cruzando el umbral de otro mundo. Pasó los dedos por las cajas más cercanas. Todas tenían sellos del banco y etiquetas con códigos. H, D, C, seguido de fechas. Abrió una de ellas. Dentro había documentos oficiales, registros contables y notas escritas a máquina. Pero lo que la hizo detenerse fue el nombre que aparecía repetido en varias hojas. Daniel Lawrence. El aire pareció desaparecerle de los pulmones. Tomó las hojas con manos temblorosas. Eran memorandos internos, fechados en febrero de 1989, donde se discutían transferencias de fondos hacia cuentas offshore y proyectos del Programa de Asignación Federal. En los márgenes, con letra manuscrita, Daniel había hecho anotaciones. Desviación confirmada. Deacon involucrado. Necesito testigos. Emma sintió una mezcla de orgullo y dolor. Daniel había intentado detenerlos. Había reunido pruebas, y por eso lo habían silenciado. Mientras pasaba las páginas, encontró un documento más grueso, marcado como Confidencial, Operación Clayfield. Al abrirlo, leyó una lista de nombres, funcionarios, empresarios e incluso el alcalde de Hope Creek. Era una red. El banco había sido solo una pieza en algo mucho más grande. El ruido de algo moviéndose detrás de ella la hizo girar de golpe. La linterna tembló en su mano. No había nadie. Pero el aire había cambiado, más frío, más pesado. Dio un paso hacia atrás y entonces vio algo en el suelo. Un pequeño reproductor de cinta, antiguo, cubierto de polvo. Lo levantó y lo examinó. Había una cinta dentro, con una etiqueta escrita a mano. Reunión 1569. Su corazón dio un vuelco. La misma fecha que había visto en las fotografías y los documentos. Sacó la cinta con cuidado, la metió en el bolsillo de su chaqueta y salió del sótano apresuradamente. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez al interior.
La cámara seguía abierta, respirando oscuridad, como si algo invisible la observara desde dentro. Arriba, Jason seguía dormido. Emma guardó la cinta en una caja de herramientas y se dejó caer en una silla. La casa estaba en silencio, pero su mente no. Todo encajaba. El banco, Daniel, las transferencias, los nombres. Y ahora esa cinta. Tal vez contenía la prueba definitiva. Pasó la noche sin dormir, debatiéndose entre el miedo y la urgencia. A las primeras luces del amanecer, buscó un viejo reproductor en una tienda de empeños. El dueño, un hombre de barba blanca y mirada desconfiada, la observó con curiosidad. «Hace años que nadie me pide algo así», comentó. Ella sonrió débilmente y pagó sin decir más. De regreso en el banco, esperó a que Jason se entretuviera en el piso superior antes de colocar la cinta en el reproductor. Presionó play. Durante unos segundos solo se oyó estática, luego voces. 3, quizás 4. Reconoció una de inmediato. Daniel. «Esto no puede continuar», decía su voz, tensa pero firme. «Estamos hablando de dinero público. Si esto sale a la luz, no habrá manera de justificarlo». Otra voz, grave y pausada, respondió. «No saldrá a la luz si todos cooperamos. Usted sabe demasiado, señor Lawrence, y sabe lo que le ocurre a los que hablan de más». Luego el ruido de una silla moviéndose y el golpe seco de una puerta. La cinta terminó con el sonido de pasos apresurados y el eco de una respiración agitada. Emma se cubrió la boca. Las lágrimas le nublaron la vista. Había escuchado las últimas palabras de su marido, registradas antes de su muerte. El miedo se mezcló con una furia silenciosa. Sabía que ya no podía retroceder. Por la tarde salió hacia la biblioteca. Necesitaba consejo. Necesitaba a alguien más que supiera lo que había encontrado. Pero al llegar, las luces estaban apagadas. La puerta estaba cerrada con llave. Tocó varias veces, sin respuesta. Cuando dio la vuelta al edificio, vio algo que la hizo detenerse. El cartel de «cerrado hasta nuevo aviso» y en el suelo, un pañuelo de color azul que reconoció de inmediato. Era de Luisa. Sintió que el aire se le escapaba. Corrió hasta la estación de policía, pero el edificio estaba vacío. Las persianas bajadas, el mostrador cubierto de polvo. Todo el pueblo parecía haber desaparecido. Solo el eco de sus pasos llenaba las calles. Una sensación terrible se apoderó de ella. El pueblo no estaba dormido, estaba observando, esperando. Esa noche volvió al banco, asegurando puertas y ventanas. Jason notó su nerviosismo. «¿Pasa algo, mamá?», preguntó. Ella lo abrazó, evitando su mirada. «Nada, mi amor. Mañana iremos a otro lugar, ¿de acuerdo?». Él asintió, pero ella sabía que no sería tan fácil. Cuando el reloj marcó medianoche, escuchó el ruido del motor de un coche deteniéndose frente al edificio. Corrió hacia la ventana. El mismo sedán negro. Esta vez 2 figuras bajaron y se acercaron a la entrada. Emma apagó las luces, tomó a Jason en brazos y subió a la planta superior. Escuchó el sonido del picaporte moviéndose, luego el golpe seco de una patada contra la puerta. «¡Abra, señora Lawrence!», gritó una voz masculina, áspera, autoritaria. «Solo queremos hablar». El corazón de Emma latía tan fuerte que temió que la escucharan. Se escondió con Jason en un armario, cubriéndolo con mantas. Los pasos resonaron en el vestíbulo, lentos, deliberados. «Sabemos lo que encontró», dijo otra voz. «Solo devuélvanos los documentos». No tiene por qué salir lastimada. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. Luego, un ruido seco. El sonido de algo metálico cayendo al suelo. Quizás una linterna. Los pasos se dirigieron hacia el sótano. Emma contuvo el aliento. Los hombres sabían exactamente a dónde ir. Los escuchó abrir la puerta de la cámara. Unos segundos después, un estruendo sacudió el suelo, seguido de un grito ahogado. Luego, silencio. Jason la miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso, mamá?». Ella no respondió. Tomó su mano y esperó. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que todo volviera a quedar en calma. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir de gris las ventanas, bajó con cautela. El vestíbulo estaba vacío, la puerta del banco abierta. Afuera no había coches, ni huellas, solo el eco del viento moviendo los letreros. Se acercó al sótano. La cámara seguía abierta, pero ahora el interior estaba distinto. Varias cajas habían sido movidas,
y en el suelo una mancha oscura se extendía lentamente hacia la puerta. Emma dio un paso atrás. Sabía que los hombres no habían salido por allí. Algo los había detenido. Cerró la puerta de la cámara con un empujón, giró la llave y se apoyó contra el marco, respirando con dificultad. No entendía qué había ocurrido exactamente, pero comprendía una cosa. La cámara no era solo un lugar de secretos humanos. Era algo más, un espacio que había absorbido demasiado dolor, demasiada traición, y ahora se defendía. El amanecer encontró a Emma sentada junto a la ventana, con Jason dormido en su regazo. En sus manos, la cinta y los documentos que lo cambiaban todo. Afuera, el pueblo despertaba una vez más, ajeno a lo ocurrido en la noche. Pero en el fondo, lo sabía, ya no había marcha atrás. La puerta se había abierto, y nada, ni siquiera Hope Creek, con todo su silencio, podría cerrarla otra vez. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio espeso, como si el aire mismo temiera moverse dentro de las paredes del viejo banco. Emma no recordaba haberse dormido. Había pasado la noche junto a la ventana, con el rostro iluminado por los primeros destellos del amanecer y la mente atormentada por las imágenes de los hombres que habían irrumpido y desaparecido sin dejar rastro. La puerta del sótano seguía cerrada, pero su sola presencia parecía pulsar, viva, bajo sus pies. Había algo en ese lugar que no pertenecía al mundo visible, algo que había decidido proteger los secretos que Daniel había intentado sacar a la luz. Jason despertó más tarde, frotándose los ojos con la naturalidad inocente de quien no percibe el peso del peligro. ¿Podemos ir al parque hoy, mamá?, preguntó, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Emma lo miró con ternura y una punzada de tristeza. Tal vez mañana, cariño. Hoy tenemos que empacar algunas cosas. No podía decirle que estaban huyendo otra vez, que cada paso los alejaba de lo que habían creído un refugio. Pasó la mañana revisando los documentos y las grabaciones. Cada hoja confirmaba lo que ya sabía. Daniel había descubierto una red de corrupción que involucraba a funcionarios del gobierno y directivos de varias sucursales bancarias. La muerte de su marido no había sido un accidente, había sido una ejecución cuidadosamente disfrazada. En una de las páginas, notó algo que no había visto antes. Una dirección escrita a mano, en tinta azul, con la caligrafía inconfundible de Daniel. Federal Depository, Hope Creek Division. Debajo, una anotación más pequeña. Todo termina donde empezó. La frase se clavó en su mente. Si había otro depósito, si ese lugar seguía existiendo, tal vez allí encontraría las pruebas definitivas, la verdad completa. Sabía que no podía hacerlo sola. Recordó a Henry Woods, el periodista amigo de Daniel, del que Daniel había hablado alguna vez en voz baja, llamándolo el único que aún cree en la verdad. Si seguía vivo, era su única esperanza. Esa tarde empacó lo esencial, los documentos, la grabación y algo de ropa. Jason, confundido, preguntó una y otra vez a dónde iban, pero Emma solo respondió que debían ver a un amigo. Antes de salir, se volvió hacia la cámara del sótano una última vez. El aire que emanaba de allí era gélido, casi antinatural. «Gracias», susurró sin saber por qué, y luego cerró la puerta principal con llave. El viaje hacia las afueras del pueblo fue tenso. La carretera estaba vacía, bordeada de árboles que parecían inclinarse sobre el camino, y la lluvia, que comenzó como una llovizna leve, pronto se transformó en un torrente que golpeaba el parabrisas con furia. Emma conducía con el rostro rígido, los ojos fijos en la línea del asfalto. Jason jugaba con una linterna en el asiento trasero, ajeno a la tormenta que rugía afuera y a la que se cernía sobre ellos. Cuando por fin divisaron la casa de Henry, el reloj del coche marcaba las 7 de la noche. Era una cabaña aislada, rodeada por colinas y cubierta de hiedra, con una luz débil encendida en el interior. Emma detuvo el coche frente al porche, tomó aire y llamó a la puerta. Un hombre alto, de cabello gris y mirada cansada, abrió. Por un instante pareció no reconocerla, pero al oír su nombre, sus ojos se agrandaron. «Lawrence», murmuró. «Dios mío, usted es la esposa de Daniel». Henry los hizo pasar sin hacer más preguntas. El interior olía a papel y café viejo. En el salón, pilas de periódicos y carpetas cubrían cada superficie.
Jason se sentó en un sillón mientras Emma relataba todo lo ocurrido. El banco, los documentos, la cinta, la cámara, los hombres que la habían amenazado. Henry escuchaba en silencio, con el ceño fruncido, moviendo los labios como si repitiera mentalmente cada palabra. Cuando terminó, él se levantó y fue hasta un archivador oxidado. «Daniel me envió algo antes de morir», dijo, revolviendo entre las carpetas. «Una copia de los informes que intentó publicar. Nunca tuve el valor de continuar lo que él empezó. Pero si lo que dices es cierto, aún hay tiempo». Colocó sobre la mesa un sobre grueso con el mismo sello de HDC en una esquina. Dentro había más pruebas, transferencias, nombres, fechas, incluso fotografías de reuniones clandestinas. Entre ellas, Emma reconoció a uno de los hombres que había visto frente al banco aquella noche. Boyd, el supuesto inspector del condado. La confirmación la golpeó como un puñetazo. «Ellos aún están activos», dijo Henry, su voz baja y grave. «No solo aquí, hay docenas de bancos fantasmas en todo el país. Hope Creek fue el primero, el experimento. Daniel lo sabía, por eso lo mataron». Emma apretó los puños. «Entonces tenemos que exponerlos». Henry asintió lentamente. «Sí, pero debemos hacerlo bien. Si los denunciamos sin pruebas suficientes, desapareceremos antes de que alguien nos escuche». Acordaron preparar un informe completo y enviarlo directamente a la prensa nacional, lejos del control local. Henry conectó una vieja computadora portátil y comenzó a escanear los documentos. Emma revisaba los nombres uno por uno, verificando fechas y correlaciones. Jason, mientras tanto, dormía en el sofá, ajeno al peso de la historia que se escribía alrededor de él. La lluvia golpeaba con más fuerza los ventanales y los truenos hacían temblar las paredes. De pronto, un sonido distinto se mezcló con el estruendo, el chirrido de ruedas sobre grava. Henry levantó la vista. «¿Escuchaste eso?» Emma se acercó a la ventana. En el camino que subía a la colina, dos faros se movían lentamente, cortando la oscuridad. «Nos encontraron», susurró. Apagaron las luces y se refugiaron detrás de los muebles. Jason despertó sobresaltado, y Emma lo abrazó contra su pecho. Afuera los motores se detuvieron. Pasaron unos segundos eternos antes de que se escucharan pasos acercándose a la puerta. 3 golpes secos retumbaron en el silencio. «Señor Woods», dijo una voz al otro lado, calmada y fría. «Sabemos que tiene algo que nos pertenece. Entréguelo, y nadie saldrá herido». Henry buscó algo en un cajón y sacó un revólver antiguo. «Por si acaso», murmuró. Emma lo miró horrorizada, pero no dijo nada. La puerta tembló bajo un golpe más fuerte. «No resistirán mucho», advirtió él. «Por la parte trasera hay un cobertizo. Salgan por allí». Emma dudó. No quería dejarlo solo, pero Henry la miró con una firmeza que no admitía discusión. «Daniel me salvó una vez. Déjame hacer esto por ustedes». La puerta se abrió de golpe. El estruendo fue inmediato. Gritos, disparos, vidrios rompiéndose. Emma tomó a Jason de la mano y corrió hacia la parte trasera. El ruido del caos la perseguía. Al salir, la lluvia los envolvió como un muro. Corrieron colina abajo, tropezando con el barro, mientras el resplandor de las llamas comenzaba a teñir el cielo detrás de ellos. La casa de Henry ardía, y con ella el último refugio. Llegaron hasta una vieja carretera secundaria y se refugiaron bajo un puente. Emma temblaba, empapada, con los documentos pegados al cuerpo dentro de su abrigo. Jason lloraba en silencio, sin comprender. «¿Qué va a pasar ahora, mamá?», preguntó entre sollozos. «Vamos a seguir adelante», respondió ella, aunque no sabía hacia dónde. Esperaron hasta que el fuego a lo lejos se apagó y el cielo comenzó a aclararse. Al amanecer caminaron hasta una estación de autobuses abandonada. Emma revisó su teléfono, sin señal. Pero el dispositivo tenía aún las fotos escaneadas de los documentos y el audio de la grabación. Esa sería su arma. Encontró una cabina de teléfono público y tras varios intentos logró comunicar con un número de Washington que Henry le había dado antes de que todo ocurriera. Una voz masculina respondió. «FBI, línea de denuncia federal». Emma tragó saliva. «Mi nombre es Emma Lawrence. Tengo pruebas de corrupción dentro del programa de asignación federal. Mi esposo, Daniel Lawrence,
Fue asesinado por intentar exponerlo. Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz dijo, ¿dónde se encuentra? En Hope Creek. Bueno, cerca. No puedo quedarme mucho tiempo. Envíenos todo lo que tenga por correo electrónico y no se mueva. Un equipo saldrá de inmediato. Ella colgó antes de dar más detalles. No confiaba del todo, pero sabía que era la única opción. Entró a un cibercafé en el pueblo vecino, pagó en efectivo y envió los archivos. Las manos le temblaban mientras veía la barra de progreso llenar la pantalla. Cuando el mensaje se completó, sintió que algo dentro de ella cedía. Había cumplido la parte que le correspondía. Sin embargo, al salir del local, un escalofrío la recorrió. El sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle. 2 hombres dentro, observándola. Sujetó a Jason con fuerza y se perdió entre la multitud del mercado. Pasaron el resto del día escondidos, moviéndose entre callejones y gasolineras, hasta que encontraron refugio en un motel de carretera. Emma cerró las cortinas y dejó caer la cabeza sobre la mesa. Jason se durmió enseguida, agotado. Afuera el ruido de la lluvia no cesaba. Cerca de medianoche su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de responder. ¿Señora Lawrence? Era una voz femenina, serena pero apremiante. Soy la agente Collins, del Departamento de Investigaciones Federales. Recibimos su información. Todo indica que su esposo tenía razón. Ya enviamos una unidad a su ubicación. ¿Cómo sabe dónde estoy?, preguntó Emma, alarmada. Rastreamos el correo electrónico desde el que envió los archivos. No se preocupe, estamos aquí para ayudarla. Permanezca en su habitación. El tono era tranquilizador, pero algo en las palabras no encajaba. Antes de colgar, Emma escuchó un murmullo en segundo plano. Una voz masculina diciendo, «Objetivo confirmado». El miedo la atravesó como un rayo. Colgó de inmediato, tomó a Jason en brazos y salió por la puerta trasera del motel, bajo la lluvia. No esperó a ver quién venía. Corrieron hacia la carretera, donde los faros de un camión se aproximaban. El conductor, un hombre de aspecto amable, frenó al verlos. «¿Necesitan ayuda? Solo llévenos lejos de aquí», rogó Emma. El camión los llevó por caminos secundarios durante horas. Cuando por fin el sol asomó entre las nubes, Emma vio a lo lejos una silueta que reconoció. Un complejo industrial abandonado, con torres oxidadas y muros derrumbados. En una de las paredes aún se leía, apenas visible, el nombre Federal Depository, Hope Creek Division, el destino que Daniel había señalado. El conductor los dejó allí, sin hacer preguntas. Emma sintió el corazón acelerar. Si ese lugar guardaba las últimas pruebas, debía encontrarlas antes que nadie más. El viento arrastraba hojas y papeles, y la lluvia fina caía sobre el concreto resquebrajado. Sostuvo la mano de Jason con fuerza y avanzó hacia la entrada. El interior estaba oscuro, silencioso, lleno de ecos. Bajaron por una escalera oxidada hasta el subsuelo, donde encontraron un corredor de archivos metálicos y una puerta con el mismo emblema que había visto en el banco. HDC. La llave que aún conservaba encajó perfectamente en la cerradura. Cuando la puerta se abrió, el aire que salió de allí tenía un olor antiguo, una mezcla de aceite, polvo y algo más profundo, algo parecido al recuerdo. Dentro, cajas, carpetas, cintas, fotografías. Toda la historia que Daniel había querido contar. Emma comprendió entonces que todo había estado conectado desde el principio, que Hope Creek no era solo un pueblo olvidado, sino el epicentro de una red que había drenado al país durante décadas. Mientras revisaba los documentos, escuchó motores afuera. No había tiempo. Tomó lo más importante y se preparó para huir. Pero antes de salir se detuvo un instante y miró alrededor. El eco de la voz de Daniel pareció llenar el espacio. «No dejes que entierren la verdad». Emma apretó los labios y asintió. La lluvia volvió a caer con fuerza, tamborileando sobre el techo del depósito, mientras ella y Jason desaparecían entre los árboles. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzaba a romper el silencio del valle. El pasado había despertado, y la verdad, al fin, salía a la luz. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que se deslizaba entre las colinas y envolvía el viejo depósito federal como una sombra persistente del pasado.
Emma se encontraba sentada sobre una roca húmeda, con Jason recostado a su lado, dormido bajo una manta. Habían pasado la noche escondidos en los alrededores del complejo, temiendo que los hombres del HDC regresaran en busca de lo que ella había encontrado. Pero la madrugada trajo solo el sonido del viento y el murmullo de la lluvia sobre las hojas. La calma después de la tormenta era siempre engañosa. Emma lo sabía. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Una vibración distinta, un presentimiento que no era de miedo, sino de conclusión. Cuando Jason despertó, la miró con los ojos aún pesados de sueño. «¿Podemos irnos a casa, mamá?» Ella le acarició el cabello con suavidad. «Sí, amor, pero antes debemos asegurarnos de que todos sepan la verdad». No sabía exactamente cómo lo haría, pero el peso de los documentos en su mochila le recordaba que ya no estaba sola. Daniel había comenzado aquello, y ahora era su turno de terminarlo. Esperaron hasta que el sol comenzó a disipar la niebla, y luego caminaron hacia la carretera. Un camión policial pasó a lo lejos, seguido por 2 vehículos federales. Emma se detuvo, el corazón acelerado. Por un momento pensó en huir, pero los emblemas del FBI en las puertas le devolvieron un rayo de esperanza. Los agentes descendieron del coche principal y avanzaron hacia ellos. Uno de ellos, una mujer de rostro sereno y voz firme, levantó una mano para tranquilizarla. «Señora Lawrence, soy la agente Collins. Recibimos sus archivos. Lamentamos lo que ha tenido que pasar, pero ha hecho lo correcto». Emma la observó en silencio. Era la misma voz que había oído la noche anterior por teléfono, pero ahora había algo diferente en su tono. Autenticidad, humanidad. La agente Collins le explicó que el correo que ella había enviado había sido interceptado y que gracias a un rastreo paralelo habían llegado justo a tiempo para detener a los hombres que aún operaban dentro del programa corrupto. Le mostraron las órdenes de arresto y las listas de nombres. Entre ellos estaban Boyd, el supuesto inspector del condado, y Harold Deacon, el antiguo presidente del banco, que llevaba 30 años viviendo con una identidad falsa en Arizona. La noticia cayó sobre Emma con el peso de una vida entera. Daniel había tenido razón desde el principio, y su sacrificio no había sido en vano. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas, silenciosas, incontrolables. La agente Collins la tomó del hombro. Su esposo trató de detenerlos. Usted logró lo que él no pudo, y ahora necesitamos que testifique. Pasaron las horas siguientes en una oficina improvisada dentro de una de las furgonetas. Emma relató cada detalle, cómo había encontrado los documentos, lo que contenía la grabación de Daniel, los nombres, las amenazas, la noche en que los hombres irrumpieron en el banco y desaparecieron sin dejar rastro. Cada palabra salía con dificultad, como si arrancara fragmentos de su alma. Cuando terminó, Jason dormía sobre una manta en el suelo, ajeno a todo. Los agentes la escoltaron de regreso a Hope Creek. Al acercarse al pueblo, Emma observó el paisaje con una mezcla de nostalgia y temor. Las calles vacías, las fachadas húmedas, los rostros curiosos que asomaban tras las cortinas. Todo parecía distinto ahora. Las patrullas federales se detuvieron frente al antiguo banco. El edificio seguía allí, imponente, marcado por la historia. Los agentes comenzaron a inspeccionarlo, fotografiando cada rincón, documentando los archivos que ella había dejado dentro de la cámara. Cuando la puerta de acero volvió a abrirse, un haz de luz iluminó el interior. Collins entró primero y emergió minutos después con varias cajas en las manos. «Todo está aquí», dijo. «Esto será suficiente para procesarlos a todos». Emma se acercó lentamente. Miró el interior del lugar que había sido su hogar y su tormento. Recordó las noches de miedo, el eco de los pasos desconocidos, el susurro de la voz de Daniel en sus sueños. Pero ahora todo estaba en silencio, un silencio limpio, como si el edificio hubiera exhalado al fin. «¿Qué harán con el banco?», preguntó. La agente sonrió. «Eso depende del pueblo, pero creo que después de lo que ha pasado, querrán darle otro propósito». Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias se esparcieron como fuego. Los canales nacionales transmitieron la historia. Una viuda descubre la red de corrupción que su esposo trató de denunciar 30 años atrás.
Los nombres de los implicados llenaron los titulares. Arrestos en varias ciudades, propiedades confiscadas, cuentas congeladas. Hope Creek, un pueblo que había vivido 3 décadas en el olvido, se convirtió en símbolo de justicia. Emma observaba todo desde la distancia, refugiada en una pequeña casa temporal ofrecida por el Programa de Protección de Testigos. Pero no tardó en decidir que no quería esconderse. Collins la había advertido que, aunque los responsables estaban bajo custodia, los restos de esa red aún podían ser peligrosos. Sin embargo, Emma no podía seguir huyendo. Hope Creek era su lugar ahora, y si algo había aprendido de todo aquello, era que los fantasmas solo desaparecen cuando se les enfrenta con la verdad. Volvió al pueblo un mes después. La recibieron con respeto y gratitud. Algunos vecinos que antes la habían mirado con recelo se acercaron a ofrecerle ayuda. Otros simplemente la saludaban con una sonrisa. El edificio del banco estaba en proceso de restauración. Un grupo de voluntarios, junto con la alcaldía, había decidido convertirlo en un centro comunitario y biblioteca pública. Cuando Emma cruzó de nuevo las puertas, sintió un estremecimiento. El aire olía a pintura fresca y madera, no a polvo ni a miedo. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Jason correteaba por el vestíbulo, riendo, mientras los trabajadores colocaban estanterías. ¿Podemos quedarnos aquí, mamá?, preguntó. Ella sonrió. Claro que sí, cariño. Este lugar también es nuestro. A medida que pasaban los días, el banco renacía. El mármol recuperaba su brillo. Las paredes se llenaban de colores. En el lugar donde antes se alzaba la cámara acorazada, los arquitectos decidieron construir una sala de lectura circular, rodeada de ventanas. Emma visitaba ese espacio cada tarde. Se sentaba en una de las mesas y escuchaba el murmullo de los niños que aprendían a leer. A veces creía oír, entre las risas, un eco lejano, una voz familiar que susurraba. Ahora sí, la inauguración del nuevo edificio fue un evento que reunió a todo el pueblo. El cartel sobre la entrada lo decía todo. Centro Comunitario Esperanza. El alcalde, con la voz emocionada, habló de la importancia de la memoria, de cómo una sola persona puede cambiar la historia. Cuando invitó a Emma al escenario, el aplauso fue largo y cálido. Ella no estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Miró la multitud y pensó en Daniel, en su sonrisa, en sus manos sobre las de ella la última noche antes del accidente. No lo hice sola, dijo al micrófono. Mi esposo comenzó esta lucha. Yo solo seguí su camino. Y este lugar, este pueblo, nos enseñó que la esperanza no muere, solo espera a ser encontrada. El público guardó silencio un instante antes de romper en aplausos otra vez. Emma bajó del estrado y fue hasta la placa de bronce que habían colocado en la pared del vestíbulo. Pasó los dedos sobre la inscripción. En memoria de Daniel Lawrence, quien creyó en la verdad por encima del miedo. Esa noche, cuando el edificio quedó vacío y las luces se apagaron, Emma se quedó un rato sola, caminando por los pasillos. El eco de sus pasos se mezclaba con el crujir suave de la madera nueva. Se detuvo frente a la antigua puerta del sótano, ahora sellada con un muro de cristal, detrás del cual los visitantes podían ver los restos de la vieja cámara. En el centro había una pequeña lámpara encendida, cuya luz dorada iluminaba una fotografía. Daniel, joven, sonriendo frente al banco, con el cielo azul de 1989 detrás de él. Emma se sentó en una de las bancas y cerró los ojos. La brisa nocturna entraba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el olor de la tierra mojada. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. La pesadilla había terminado. Lo que quedaba ahora era reconstruir, sanar. Jason entró corriendo, riendo, con una linterna en la mano. «Mamá, ven, tienes que ver esto». La llevó hasta la parte trasera del edificio, donde los voluntarios habían comenzado a plantar un pequeño jardín. Entre los arbustos nuevos, una placa de piedra decía, «Jardín de los que no se rinden». Emma sonrió sintiendo un nudo en la garganta. Jason miró las estrellas y dijo con la naturalidad de un niño que comprende más de lo que parece. «Papá estaría feliz, ¿verdad?» Ella lo abrazó. «Sí, amor, lo está». Pasaron los meses y el pueblo volvió a florecer. Nuevas tiendas abrieron. La gente volvió a sonreír.
Hope Creek ya no era un lugar olvidado, sino un símbolo de renacimiento. Emma comenzó a trabajar en el centro comunitario, organizando talleres y lecturas para los niños. A veces llegaban visitantes de otras ciudades, curiosos por conocer a la mujer que había destapado la verdad oculta durante 3 décadas. Pero ella siempre respondía lo mismo. No fue valentía, fue amor. Una tarde de primavera, mientras organizaba libros en la biblioteca, recibió una carta sin remitente. El sobre era simple, blanco, con su nombre escrito a mano. Dentro había una sola hoja con una frase. La verdad vive en quienes se atreven a buscarla. Reconoció la caligrafía. No supo cómo era posible, pero era de Daniel. Quizás una carta que había quedado perdida en algún archivo, o tal vez un mensaje que alguien más había querido hacerle llegar. No importaba. Lo tomó como una señal. Esa noche, mientras el sol se escondía tras las colinas y las luces del pueblo comenzaban a encenderse, Emma salió al porche del centro. El aire era cálido y el murmullo de las risas infantiles llenaba la calle. Hope Creek respiraba vida. El viejo banco, ahora transformado, brillaba con un fulgor sereno. Ya no era un monumento al silencio, sino al valor. Emma cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Pensó en el camino recorrido, la pérdida, el miedo, la oscuridad y luego la luz. Todo había comenzado con una puerta sellada, un edificio abandonado y una mujer que no quiso rendirse. Ahora, en ese mismo lugar, las puertas estaban abiertas y la esperanza caminaba entre sus muros. Mientras Jason jugaba bajo el resplandor de los faroles, Emma sintió una paz profunda, la clase de paz que llega cuando el pasado y el presente por fin se reconcilian. Miró el cielo, donde las nubes se disolvían lentamente, dejando espacio a las estrellas, y susurró: «Lo logramos, Daniel, lo logramos». El viento respondió con un murmullo suave, casi humano, y por un instante creyó ver, reflejado en los cristales del centro, el rostro sonriente de su esposo, observándola con orgullo. No sintió miedo ni tristeza, solo una certeza. Algunas historias no terminan con la pérdida, sino con el renacimiento. El pueblo de Hope Creek, al que todos habían dado por muerto, había vuelto a la vida. Y en el corazón de esa resurrección, una madre y su hijo habían encontrado lo que más les faltaba: un hogar y la promesa de un futuro. Porque la esperanza, comprendió Emma, no se hereda ni se compra, se construye, y la suya, al fin, tenía cimientos firmes. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también nuestras otras historias y compártelas con tus amigos para que más personas las disfruten.